en los medios. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Bienvenidos sean todos ustedes a este martes de bendición, martes de El Manual, y te invito a que te quedes en este tu programa de Valora Radio, El Manual, que busca que tú y yo vayamos en este camino a la santidad. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante porque hablaremos de los Juegos Olímpicos y lo que sucedió en la inauguración. ¿Qué sucedió? ¿Te enteraste? Te invito a que nos dejes en los comentarios desde dónde nos escuchas, si te enteraste qué fue lo que pasó y por qué ha ocasionado tanto revuelo entre el cristianismo. El tema de hoy es la línea entre el arte y la blasfemia, cuando las ceremonias olímpicas encienden el debate. ¿Por qué se ha creado debate? Primero decirte que en París, Francia, que es la sede de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, como bien sabemos, es un espacio que se empezó a realizar para promover los valores a través del deporte y entre pues todas las comunidades, ¿no? Mundialmente. Pero hoy está en el ojo del huracán. Así que te invito a que te quedes el día de hoy para que tú y yo reflexionemos juntos sobre la importancia de, uno, defender nuestra fe, dos, poder discernir si es algo que realmente está atacando a tus valores, a lo que piensas y de qué manera podemos tú y yo hacer un cambio distinto. Así que te invito a que te quedes el día de hoy. Te voy a ir platicando qué se suscitó y por qué hay tanto revuelo. Te voy a compartir justo una de las imágenes que se suscitaron o por lo cual se empezó a suscitar toda esta situación. Lo estoy presentando aquí en pantalla. Como puedes ver, hay una imagen arriba de La Última Cena. La Última Cena, como bien saben, es una pintura desarrollada por Leonardo da Vinci sobre la Última Cena, ¿no? Es una imagen muy conocida que nos habla de ese momento donde Jesús, justo con sus 12 apóstoles, nos va compartiendo lo que Él quiere que ellos renueven, ¿no? En la Iglesia Católica es el momento clave y culmen de donde Jesucristo nos deja la Santa Eucaristía, que dice, yo voy a irme, va a venir alguien más fuerte que yo, donde empieza a hablar del Espíritu Santo, pero yo me quedaré con ustedes, no se quedarán solos, ¿no? Entonces, les pide que repitan esto, pues, para poder ir promoviendo, pues, más esta iglesia que Jesús comienza a fundar, ¿no? En ese momento. Pues esta arte que desarrolló Leonardo da Vinci se suscitó una parodia en los Juegos Olímpicos Panamericanos. Lo más llamativo de esto, si nos podemos observar, voy a ver si puedo hacer que se acerque a ver, ahí lo ven bien, se va acercando un poquito a esta representación de parodia que realizaron en los Juegos Olímpicos. Lo interesante aquí es que les voy a presentar otra imagen donde nos presenta a la que está en medio, que se supone tiene aquí como una diadema, ¿no? Que se podría representar como si fuera la Eucaristía, ¿no? De aquí inicio a decirles que pudiéramos de inicio pensar, bueno, los católicos, los cristianos están siendo demasiado, pues aquellos que se cortan las venas, ¿no? Están
haciendo como un tumulto de algo tan sencillo. Bueno, pues aquí decirles que el tema es que estas personas, la que está en medio, ella se llama Bárbara y pues Bárbara es una DJ que apoya a pues esta ideología de LGTB más, ¿no? Y en esta, ella cuando estaba presentando que iba a estar presente, que le estaban poniendo, ya la estaban arreglando para estar dentro de esta presentación, ¿no? Inaugural, ¿no? Y aquí cabe, o sea, muy importante que destaquemos y que tengamos un discernimiento muy completo de las diferencias tan grandes entre el, el faltar al respeto o hacer una representación de arte, ¿no? Lo que llama la atención aquí es que, a ver, dentro de la iglesia, no solo la católica, sino los cristianos en general, pues solemos respetar mucho a las otras personas, ¿no? De hecho, a muchos de nosotros a veces nos pueden decir que somos homofóbicos, transfóbicos, cuando no aceptamos estas ideologías que ellos proponen, porque aquí, ojo, muy importante, es muy diferente que yo no esté de acuerdo contigo, pero pues que te respete, ¿no? Yo no voy a burlarme de lo que tú piensas, ni mucho menos. Sin embargo, ellos sí aquí, con esta representación, se están burlando y se los voy a justo a presentar el por qué sí, porque, déjenme presentarles la otra imagen. Ella, aquí mientras la están arreglando, pone, oh sí, bueno, lo pone en inglés, oh yes, The New Gay Testament, ¿no? Oh sí, el Nuevo Testamento gay, ¿no? Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención de esta situación es que además de que pues existe esta burla, cuando nosotros empezamos a levantarnos, no sé si han visto en redes sociales, les voy a presentar otra imagen que justo evidencia como que pues este hartazgo, porque a ver, yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido situaciones donde personas critican nuestra fe o hacen burla de ella y que muchas veces tú y yo decidimos callarnos para evitar un conflicto, porque pensamos que el decir o establecer límites es algo negativo, cuando no es así. Y ojo aquí muy importante, yo estuve analizando mucho como esta parte, porque hasta te cuestiona internamente decir, oye, van a decir que soy una exagerada, que me estoy poniendo en un papel muy víctima por compartir este tipo de cosas, ¿no? Pero es ilusorio pensar que allá afuera no haya personas que no están a favor del catolicismo ni de las cosas que tú y yo estamos tratando de vivir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se han estado presentando. Mi fe no es un juego, que las ofensas sean limpiadas, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención de esta chica que se llama Bárbara y es una DJ, así la pueden encontrar en redes sociales, es que ella niega haberse burlado, ¿no? Y de hecho esta story que les presenté hace unos momentos fue borrada. Entonces, bueno, aquí, ojo, dos cosas importantes, ¿no? Es válido que otras personas no piensen como nosotros, eso es muy válido, ¿no? Porque no todas las personas, yo sí puedo decir que es una dicha poder conocer mi fe y buscar conocerla aún más, ¿no? Y aquí muy importante que tengamos un discernimiento, porque hay cosas dentro de nuestra iglesia que probablemente nos hemos dejado llevar, sin embargo no son cosas que realmente la propia iglesia proponga, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tú y yo nos hemos dejado llevar por este discurso de que dentro de la iglesia ha habido pues cosas negativas, ¿no? Tal como el abuso que se cometía con el sacerdote Maciel, diferentes cosas, ¿no? Pudiéramos aquí sacar muchos aspectos. Sin embargo, algo importante de nuestra fe es que nuestra fe nos da la libertad de que tú y yo podamos, uno, decidir quedarnos dentro de la iglesia y dos,
conocer aún más nuestra fe. Y ojo, cuando tú y yo no conocemos tanto nuestra fe, es muy frecuente que solamos caer en muchas cosas que la iglesia no propone. Voy a mencionar algunas. Si alguno de ustedes tiene dudas, pónganlo en los comentarios para después retomarlo como un tema o tal como el yoga, tal como el reiki, tal como el feng shui. Todo este tipo de cosas son cosas que a veces como católicos solemos aceptar pensando que pues no pasa nada, no, a mí no me va a afectar en nada, ni siquiera con mi fe, ¿no? Pero que en el fondo, claro que nuestra iglesia nos ha propuesto que evitemos este tipo de cosas. ¿Por qué? Tiene un chorro de cosas detrás y yo se los pongo sobre la mesa porque a mí, yo la verdad soy muy partidaria de que todo lo que tú y yo conocemos de nuestra fe, lo investiguemos, lo indaguemos, que no nos quedemos con es que el Padre me dijo, o sea, sí, pero recordemos que la iglesia la iglesia católica es nuestra madre y que nos busca ir guiando en este camino a la santidad. Sin embargo, en esta guía encontramos que dentro de la iglesia habemos personas humanas que nos solemos equivocar, ¿no? Así como todo lo que yo les comparto aquí, póngalo en tela de juicio, busquen, cuestiónense. Yo se los quiero poner aquí sobre la mesa porque es importante que nos cuestionemos qué sucede allá afuera. ¿Por qué? Justo estoy actualmente viendo un documental que seguramente han escuchado, que se llama La Luz del Mundo y que habla pues de esta secta cristiana que uno de sus líderes fue metido a la cárcel en Estados Unidos por un tema de abuso sexual, pornografía infantil, trata de menores, bla, bla, bla. Al momento de yo estar, pues, viendo el documental, me empiezo a cuestionar qué sucede en el ser humano que de pronto solemos focalizar todo lo que somos en una fe, ¿no? Y que, ojo aquí muy importante, que la Iglesia Católica siempre nos invita a formarnos, porque, y yo justo fue algo que conocí cuando estaba muy pequeña, cuando estaba como unos 14, 15 años que comenzaba yo en las misiones, y que en una misión pues tú vas y compartes con otras personas pues la fe católica, ¿no? Personas que quieren conocer más de esta fe y que no tienen tanto acceso como tú y como yo de un sacerdote todos los días, de una iglesia que esté tan viva, porque la mayoría de estas personas viven en lugares pues alejados de la ciudad, de la parte urbanizada, y no hay tantos sacerdotes que lleguen a poder compartir con ellos, ¿no? Entonces, algo que un día un misionero me dijo a mí, me dijo, Paulina, en este camino de santidad en el que tú empiezas a involucrarte, te voy a recordar algo que nunca debes de olvidar. Dentro de la iglesia probablemente verás cosas que te harán decepcionarte, me dice, pero cuando ves estas decepciones, esto tiene que ver con nuestra parte humana. Y justo en ese momento yo como que no llegaba a trascender tanto esta parte, pero sí reconocí algo muy importante que me ha ayudado a lo largo de mi vida. Yo, Paulina, me he equivocado. Yo, Paulina, he hecho cosas que por ignorancia, por falta de conciencia, pude haber hecho y que probablemente eso ocasionó en otras personas un mal testimonio, ¿no? Sin embargo, dos cosas que me hacen diferente al resto es reconocer que hice mal y la segunda es tener la humildad de poder reconocerlo y levantarme para buscar cambiar eso que hice mal. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nos invita constantemente la confesión dentro de la Iglesia Católica. Tengo entendido que en otras, pues, personas que viven un cristianismo, la confesión no existe, porque muchas de ellos tienen esta visión de decir que el sacerdote es un ser humano así como tú y como yo. Y, o sea, participan dentro de la verdad con esta parte de que son humanos, evidentemente, pero lo que olvidan es que Jesús, a través de su vivencia aquí en la tierra,
implica y ayuda a que cada uno de los apóstoles sean estos próximos sacerdotes, ¿no? Y ahí, bueno, en la Sagrada Eucaristía, por eso ha sido un tema tan rimbombante el cómo dentro de esta ceremonia olímpica que pretende fomentar los valores, fomentar el respeto, la paz, la parte pacífica, pues llama mucho la atención que tengan una burla hacia una fe de millones de personas. Y algo también importante que me gustaría mencionarles es que pues esto ha generado muchísimas críticas y muchos temas, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención y que se me hace importante poder compartir con ustedes es un católico que compartía y decía, no se sorprendan, si Jesús fue criticado, también será criticada su iglesia, ¿no? Y esto a mí me llama mucho la atención porque a mí la verdad me encanta formarme para conocer por qué la iglesia piensa como piensa, por qué nuestra iglesia tiene un catecismo, por qué ese catecismo habla que no al aborto, que no al yoga, que no a la nueva era, ¿no? Y justo como les decía hace un momento, la iglesia lo que busca es guiarnos en este camino a la santidad. Y en esta guía nos da herramientas para que tú y yo conozcamos aquello que nos pueda apartar de Cristo. Sin embargo, nos da la libertad, ¿no? Para que tú y yo podamos ser hijos de Dios o sentirnos amados por Dios, necesita Dios esa libertad. Dios ya nos ama, pero necesita que tú y yo le demos esa libertad de corazón para poderle abrir nuestro corazón. Entonces, es ahí muy importante lo que nos hace diferente a, por ejemplo, esta secta de la luz del mundo, que yo pues me puse a como indagar un poco más. Y ellos hablan que tienen un dirigente que es un ser humano. A diferencia del Papa, ellos lo ven como un salvador, como si él hace que Dios te vea a ti, que te salve, que te ame. Pues no. O sea, en la Iglesia Católica, por eso es católica. Católica tiene que, más bien, el ser católico es ser universal, ¿no? El católico es ¿cómo se llama? Su parte, pues sí, como su significado es que sea universal. O sea, la Iglesia Católica está abierta a todas las personas que decidan venir y conocer a Cristo. Y algo importante es que Jesús de Eucaristía, pues en esa Eucaristía nos ha permitido ver la grandeza de su amor, ¿no? Yo he conocido gente que no es gente que está dentro de la iglesia, gente que no frecuenta la misa o tal, que me han dicho que en la Eucaristía sienten un amor, una paz que nunca habían sentido en ningún otro lado, gente que teniendo preferencias sexuales distintas, me han dicho que a través de la Eucaristía, de la visita al Santísimo, han encontrado paz en su corazón después de una ruptura amorosa, ¿no? Eso nos habla de cómo Dios sigue actuando a través de su iglesia. Y la iglesia, por eso le llamamos que santa, católica y apostólica, santa porque Jesucristo la instituye y en esa institución quien la mueve es el Espíritu Santo a través de los seres humanos. Por eso es que tenemos que formarnos como iglesia para poder discernir aquellos momentos donde alguien dentro de la iglesia no está siendo coherente e íntegro, ¿no? Algo que me llamaba mucho la atención de este documental que yo les comentaba es que las personas dentro de esta congregación, cuando sale a la luz que su líder ha sido señalado por muchas personas de trata de blancas, violaciones y tal, ellos lo defienden a capa y espada. Y bueno, últimamente yo he estado como indagando este tema de lo que sucedió con el sacerdote Maciel, ¿no? Y dentro del Vaticano se estaban haciendo investigaciones para saber pues para investigar y poder ir con temas legales en contra de este sacerdote, ex sacerdote,
Y sin embargo, cuando muere el papa que estaba en curso, que creo que fue el papa Juan Pablo VI, no, Pablo VI, si no me equivoco, al momento de que él fallece, esto como que gente que estaba pues como inmiscuida probablemente en esto dentro de la iglesia, pararon esta como investigación, ¿no? Por eso es que no se dio a conocer en su momento. Pero algo aquí muy importante, que es que nuestra iglesia como tal no buscaba ocultarlo. Sin embargo, algo importante que aquí me parece muy prudente comentarlo es que cuando tú y yo conocemos algo que está haciendo alguien de manera negativa, primero es importante que indaguemos, ¿no? De hecho, la palabra de Dios nos habla de que cuando alguien se equivoca, primero vayamos con esa persona para hablarlo, ¿no? De manera uno a uno, hacerle saber que se está equivocando en eso y rectificar. Probablemente vimos algo que la otra persona, no sé, por decir algo, ¿sabes qué? Me di cuenta que mentiste en estos informes, ¿no? A una persona. Y que esa persona te dice, ¿sabes qué? No, no mentí, aquí está la otra información que quizá tú no conocías. Ah, bueno, ahí, entonces ya se queda entre tú y yo y tú ya no generas como este alboroto, ¿no? Por eso primero es hablarlo contigo. Cuando yo tengo un problema contigo, el hablarlo me va a ayudar a disminuir esta parte que de pronto yo vi que no me hacía sentido y que si sí está pasando, pues pedirle al otro que de verdad ponga acciones para no volverlo a hacer, ¿no? Y que esto es lo más prudente. A ver, cuando tú y yo nos equivocamos, no nos gusta ser juzgados. Y nos sentiríamos más amados si alguien cercano viene y nos habla y nos cuestiona el cómo estamos, ¿no? El cómo, el qué está pasando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto hicieron algo que no se habían dado cuenta de que era algo negativo, ¿no? Dice, por ejemplo, un niño chiquito cuando miente, pues de inicio no es tan consciente de que es algo malo. En el fondo hay cierta conciencia, pero no una conciencia plena, ¿no? Para eso están los papás que lo puedan ir guiando. Y dando seguimiento a este tema que hablábamos sobre lo que se suscitó en las Olimpiadas, es que no podemos seguir permitiendo que otras personas hablen de manera negativa de algo que amamos. Y si estamos permitiéndolo es porque realmente no estamos amando tanto a nuestra iglesia. Porque si bien es cierto que la iglesia como tal, yo no diría que la iglesia, sino personas dentro de la iglesia hemos cometido errores, es importante que tú y yo destaquemos también lo positivo que hace nuestra iglesia. Por ejemplo, yo les comparto que como adoradora nocturna en el expiatorio de Guadalajara, cada mes se entregan 1,200 despensas, ¿no? ¿Qué otra institución entrega 1,200 despensas? Y pues bueno, con esto también se evidencia que lo que tú aportas cuando vas a misa, pues tiene una finalidad bondadosa. Claro, también de ahí, de lo que se da, se pagan las personas que trabajan dentro de la iglesia, se paga la luz, se pagan muchas cosas. Y es por eso que de pronto a mí me cuestiona cuando personas que somos católicas criticamos a nuestra propia iglesia. Y no es una crítica constructiva, es una crítica que busca destruir. Entonces, creo que ese tema también de los Juegos Olímpicos nos hace palpar qué tan comprometidos estamos con nuestra iglesia, con nuestra fe y con Cristo. Muchos de nuestros ancestros, sobre todo hablando de las personas de Jalisco, dentro de la cristiada, hicieron lo imposible por defender su fe, por defender aquello que tanto amaban, que es a Dios mismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Compartimos o nos dio pena compartir? ¿No? ¿Cuánta valentía hay en nuestro corazón? Y eso también nos va cuestionando, justo con mi esposo empezamos a leer la Biblia, que es algo que de verdad los invito mucho, y en el Salmo primero habla de los justos, el cómo ser una persona justa. Y una persona justa también sabe poner límites. Una persona justa también nos habla de que debemos decirle al otro cuando no estamos de acuerdo en algo que
que están haciendo o que se están burlando, ¿no? Los Juegos Olímpicos fueron creados para promover el respeto, las culturas, la diversidad, ¿no? Pero no una diversidad que deslinda la parte cultural, la parte religiosa, ¿no? Porque yo no me veo sin fe, ¿no? O sea, para mí la persona es una persona integral. Yo no puedo decir, yo soy Paulina aquí religiosa y acá no, ¿no? O sea, y es ahí parte muy importante que también esto nos invita a que tú y yo busquemos vivir la coherencia de vida. Y en esta coherencia de vida, justo en esta justicia que quiero leerles lo que dice el Salmo como tal, porque a mí me hizo de verdad analizar cómo hay tanta profundidad y amor que nos deja Dios a través de sus escrituras, porque la Biblia es viva y eficaz. Y bueno, el Salmo primero dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace de la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace le sale bien. No así los pecadores, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio los malos ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impios se pierde, ¿no? Y algo, lo que a mí más me llamaba la atención de este salmo es que nos habla de tres cosas que nos tenemos que alejar, ¿no? La primera, pues, es del pecado. El pecado como tal, si tú y yo nos ponemos a analizar el pecado, son cosas que nos apartan de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es solo la naturaleza humana, nuestra naturaleza tiene la parte espiritual. Y en esa parte espiritual, tú y yo estamos creados por y para el amor. En el servicio, tú y yo complementamos nuestro ser, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando tú y yo hacemos cosas positivas, nos vamos llenando pues de una alegría, ¿no? Hay otra versión, esta versión que les acabo de leer es de la Biblia de Jerusalén, pero en la latinoamericana habla en vez de los impios de los malvados, ¿no? Y entonces nos dice que cuando tú y yo seguimos la ley de Dios, seremos como un árbol, ¿no? Y yo pienso en un árbol como aquella estructura que está bien cimentada con sus raíces. Nuestras raíces deben de estar cimentadas en Cristo. Hay una encíclica que habla de Jesús portador de agua viva y entonces nos va diciendo de cómo Cristo nos va llenando de su sabiduría. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, somos personas que empezamos con una sabiduría espiritual y que eso se va transmitiendo en nuestro día a día. Por eso es importante que tú y yo tengamos dirección espiritual. La dirección espiritual es un sacerdote que nos ayuda a analizar los momentos de tentación que podamos tener, las dudas que podamos tener en cuanto a nuestro plan de vida, ¿no? Y que esto nos va a ir ayudando a actuar de una manera más justa e importante, ¿no? Entonces, quiero que se vayan quedando con estos aspectos dentro de este programa, que el defender nuestra fe no te hace malvado, el defender tu fe te hace valiente, te hace justo, te hace el poder decirle a otros que es necesario que cuiden sus palabras, así como a ti no te gustaría que hablaran de tu madre, pues ¿por qué permites que hablen de tu Santa Madre Iglesia? ¿Por qué permitimos que hablen mal de Jesús? ¿No? ¿Cuántos personas han decidido morir en un martirio por amor a Cristo? ¿No? Que le pidamos hoy al Espíritu Santo que derrame en nosotros esta valentía, este amor por nuestra iglesia, por Jesucristo, y que de verdad vayamos viendo en nuestra iglesia una iglesia llena de Dios. A mí
Me apasiona cada vez que conozco más mi iglesia, me apasiona descubrirme llena de personas a mi alrededor que en su imperfección buscan ser mejores, ¿no? Porque eso es la iglesia, somos una iglesia de pecadores. La iglesia es un hospital de pecadores, tú y yo no somos perfectos, pero buscamos ser perfectibles, ¿no? Esta perfección de decir, como Cristo nos invita, cuando le dice a Pedro, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Y qué nos dice esta palabra de perfección? Pues nos invita a que en el día a día busquemos ser nuestra mejor versión en cada momento. Que si soy esposa pueda derramar el cariño que Dios me tiene a mi esposo. Que si tengo hijos, yo derrame ese amor a mis hijos. Que si trabajo en tal lugar, pues que ahí con mis compañeros, aunque no crean en Dios, que yo sea un ejemplo de amor, que sea un ejemplo de santidad, que sea un ejemplo de responsabilidad. Y cada uno, o sea, el ser católico es vivir en la virtud constante. Esta perfección que Cristo nos pide es vivir en esa virtud. Y algo también importante de pues lo que suscita este debate es que seguramente durante este proceso que tú y yo estemos pues en la tierra, habrá muchas personas que critiquen lo que compartamos, que critiquen nuestra fe, porque probablemente no conocen a la iglesia. ¿Y qué nos toca a ti y a mí? Presentarles una iglesia que abraza, una iglesia que ora, una iglesia que es misericordiosa, pero una iglesia que también es justa, una iglesia que también busca pues aportar a su entorno. Yo justo he estado como tratando de investigar aún más lo que hace nuestra iglesia y es en sus imperfecciones, humanamente, hay muchas personas que si les traigo aquí testimonios de santos, de verdad nos llenaremos de fe, de esas ganas de seguir a Cristo, personas que han estado, que han sido agnósticas, que han sido ateos, buscando la verdad han encontrado a la Iglesia Católica. Entonces, a mí me gusta saber que en medida que yo conozco más mi iglesia, me enamoro más de ella, pero me enamoro porque es Cristo quien la mueve, ¿no? Una iglesia que más de 2024 años ha seguido en pie, ¿no? A pesar de las burlas, a pesar de las personas que están en contra de la iglesia. Y a mí algo que me mueve mucho también es ver, porque me gusta también investigar la otra parte, la parte oscura, ¿no? Los satanistas y todos los brujos, bla, bla, bla. Muchas personas que están alejadas de la iglesia o que no creen en, más bien que no profesan a la iglesia católica, que hablan de la iglesia y de lo que hace la iglesia, ¿no? Los satanistas a la iglesia que más persiguen es a la iglesia católica, no persiguen a ninguna otra. Personas que están dentro del Reiki, de la angelología y tal, hay cuestiones que ellos no pueden como lograr sacar de una persona y entonces le dicen que tienen que ir a la iglesia católica, que tienen que ir con un sacerdote porque ellos no pueden. ¿Sí me explico? O sea, y bueno, todo esto que yo les comparto son testimonios que yo he podido indagar en el día a día, porque me encanta meterme en internet, buscar testimonios, conocer de sacerdotes que hacen exorcismos. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy perseguida espiritualmente, pero muchas veces los que estamos dentro de la iglesia nos cuesta trabajo saber que la Eucaristía es de verdad Cristo vivo, es Dios ahí, en ese pedazo de pan, ¿no? Por eso ha habido tantas representaciones, más que representaciones, milagros eucarísticos que nos hablan de esto, porque Dios se da cuenta que a pesar de que estamos dentro de la iglesia, no tenemos
amor realmente por nuestra iglesia. Entonces, de verdad, esta pues es una invitación a que volvamos a nuestra iglesia, ¿no? Hay también dentro de la palabra de Dios un versículo que habla de que tú y yo nos hemos olvidado de nuestro primer amor, y ese primer amor es Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al día a tu oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a una lectura que te ayude a amar más a tu iglesia? Entonces, qué importante es que tú y yo nos formemos en la fe. Oigan, o sea, a mí me parece increíble que cuando yo leo encíclicas, papas prevían muchas cosas que se iban a venir a futuro, ¿no? Hay varias, por ejemplo, encíclicas que hablaban de lo que se iba a suscitar con la revolución industrial, ¿no? Y que teníamos que cuidar la dignidad de la persona, tal, antes de que se suscitara todo eso. Entonces, eso nos habla de que nuestro Papa va de la mano con el Espíritu Santo. Por eso es importante que oremos por nuestros papas, para que tomen las mejores decisiones, porque ellos son el reflejo de Cristo aquí en la tierra. No vamos a exacerbar ni vamos a quitar que es un hombre y que pueda equivocarse, pero sí recordemos que nuestra espiritualidad nos habla de que lo que tú y yo hacemos bien proviene del Espíritu Santo. Por eso es importante que tengamos mayor acercamiento a los sacramentos, porque así le damos más espacio al Espíritu Santo a actuar en nuestro corazón y en nuestra vida. Si tienes dudas sobre estos temas que estamos tocando, te invito a que nos escribas y agradecer muchísimo a los que nos están escribiendo. Saludos a Gilberto Lemus, que nos saluda desde Carolina del Norte, y justo él nos está escribiendo y nos pone que es materia de fe y de moral, es infalible. Y totalmente, o sea, recordemos que nuestra iglesia, ojo, nos da esta libertad de conocer nuestra fe, nos da esta libertad de poder ayudarla, porque pocas personas que van a misa los domingos, o sea, personas que podríamos decirles los católicos light, ¿no? Que solo van a misa los domingos, y a veces, pocas personas están dentro de la iglesia con un apostolado buscando ayudar a que más personas conozcan el evangelio, ¿no? Yo, pues, la verdad es que a mí me gusta como analizar, ¿no? A otras congregaciones, a otras iglesias que, pues, son sectas, pero que han llegado a otros países, y veo todo lo que hacen, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que ellos dedican un año de sus vidas para evangelizar, ¿no? Tú y yo, Dios no te está pidiendo que te vayas un año, pero sí te pide que ahí, en donde estés, y me acuerdo mucho de este santo de San José María Escriba de Balaguer, pues que ese es un santo que nos invita a la santidad y nos dice, ahí donde tú te encuentras, puedes ser santo, ¿no? ¿Qué nos falta a ti y a mí para llenarnos más de este amor, ¿no? De este amor hacia Cristo, de este amor hacia su iglesia. Saludos también a Verónica Velarde, que nos saluda desde Phoenix, Arizona. Nos dice, gracias, muy buen tema. Muchísimas gracias a ti, Vero, por conectarte. Pues algo justo muy importante de esto es, a ver, reconozcamos en lo que hemos fallado como iglesia, porque justo esto también nos invita a que recordemos que nuestra parte humana está presente, ¿no? Pero que puede ser, pues, quitada a través de, pues, esta búsqueda de ser mejores, y a través de poder compartir con más personas, ¿no? Nuestra fe. O sea, recordemos que evangelizar al otro es
también a través de nuestra vida. O sea, cómo podemos seguir inspirando a otros a que conozcan la fe. A ver, a mí me ha tocado conocer personas de otras iglesias que todas ellas hablan de Dios y no les da pena, ¿no? O sea, y que Dios te bendiga. Y Dios, por ejemplo, yo empecé hace varios años a decir, cuando alguien me preguntaba cómo estás, bendecida, ¿no? Y el otro día, platicando con familiares, mi mamá decía, es que Pau es muy bendecida, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que yo me ponía a analizar y desde que yo empecé a cambiar esta visión de decir, soy bendecida, pues porque tengo una vida que Dios me da, tengo una casa, tengo comida en mi hogar, tengo un esposo que amo infinitamente, a quien le mando saludos, tengo amigos, tengo un trabajo, ¿no? Soy muy bendecida. Y claro, a ver, algo muy importante dentro de nuestra fe es que no estamos exentos a que pasen cosas difíciles, no estamos exentos del sufrimiento, no estamos exentos de que se nos desaparezca alguien, de que alguien se nos muera, no estamos exentos. Pero la iglesia quiere estar aquí para ti. Yo soy esa iglesia, tú eres esa iglesia, yo te cuestiono esto, tú eres esa iglesia, porque la iglesia la hacemos tú y yo en nuestro día a día. Entonces, invitarte a que cuando veas que alguien habla mal de lo que es tuyo, de lo que es propio, no te quedes callado. Vale la pena levantar la voz por Cristo. Entonces, pues agradecerles a todos los que se conectaron. Ha sido un verdadero placer. Saludamos a Cinti, que hoy no se pudo conectar, pero quien fue la precursora de este tema. Gracias a Gilberto, a Verónica que nos escribieron y a todos los que hoy se conectaron, invitarlos a que compartan este tema para que más personas se unan a poder levantar esta voz que nos invita a ser iglesia, ¿no? Muchísimas gracias, yo soy Pau Cedillo y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este tema grandioso. Que tengan un hermoso día y les recuerdo que siempre oramos por sus necesidades. Así que si tienen alguna necesidad, alguna situación por la que quieran que nosotros oremos, los invitamos a poner aquí en los comentarios aquella situación. Gracias de todo corazón y que tengan una bendecida noche. Hasta luego.